Bien, la potencia del Excel radica en la acción simultánea o la utilización simultánea de valores numéricos que nosotros tenemos introducidos cada uno de ellos en una celda con las expresiones. Lógicamente yo a la hora de realizar, por ejemplo, o querer hacer la suma de dos cantidades, por ejemplo el 23 y el 34, que ya tenemos introducidos en sendas celdas del Excel, entonces es cuando yo veo que lo que necesito verdaderamente es introducir una expresión, que es sumar dos cantidades, pero no dos cantidades que yo voy a introducir por el teclado, sus valores numéricos, sino dos cantidades que tengo ya introducidas en el Excel. Bien, en este caso tengo que hacer lo que llamamos una referencia al contenido de las celdas correspondientes. Es decir, yo quiero sumar las cantidades 23 y 34 que tengo en las celdas A1 y A2. Bien, entonces lo que tengo que introducir la expresión es expresión igual A1 más A2. Bien, ¿por qué? Porque las celdas se llaman cada una por su identificativo de columna y de fila. A1 es la celda que contiene el 23 y A2 es la celda que contiene el 34. Vemos que además en el momento nosotros ponemos en una expresión la referencia a una celda concreta del Excel, vemos que se nos marca con un determinado color. Por ejemplo, el A1 está en color azul, que es el color que tiene rodeada la celda precisamente A1. Y vemos que el A2 está en color verde, que es precisamente el color que tiene la celda A2. Bien, esto es para asegurarnos que las referencias a las celdas que yo he escrito apuntan verdaderamente a las celdas que contienen los datos. Bien, yo en el momento valide la introducción de esta expresión, en ese momento se evaluará la expresión A1 más A2 con los valores que actualmente tengan esas celdas, que son 23 y 34. Bien, lógicamente, en el momento pulse yo intro, me va a aparecer el resultado de sumar esas dos cantidades, que es el 57. Bien, yo he introducido la referencia a las celdas por medio del teclado, A1 más A2, escribiendo además las A's. No me he preocupado de esta mayúscula en minúscula, de hecho las columnas normalmente siempre se expresan en mayúsculas y vemos que el resultado de la expresión que se ha introducido en la celda A3 es el continuo de la celda A1 más el continuo de la celda A2, esto es así, independientemente que yo lo haya introducido con letras minúsculas, me lo ha transformado a la notación habitual del Excel, pero bien, también podría haberlo hecho de una manera más gráfica. Por ejemplo, si yo quiero aquí en la celda A5 introducir el producto de esas dos cantidades, pues sería la expresión A1 asterisco A2 y también podría hacerlo señalando con el cursor las cantidades. Yo señalo la celda 1 y en ese momento se me introduce, se me introduce el contenido, se me introduce la referencia a esa celda. Indico el operador, multiplicación, asterisco, y vemos que tengo que introducir un valor, podría hacerlo por teclado, o podría también señalar la otra, la celda correspondiente, el segundo valor que yo quiero introducir en la multiplicación. Bien, ya lo tendríamos. Acabo de señalar, veo que estoy en estado de señalar, ha señalado esa cantidad 34 y ya tengo la expresión tal como lo quería o como la tendría si hubiera escrito las referencias por el teclado. Esto es muy útil cuando tengo gran cantidad de datos en nuestra hoja, la hoja es muy grande, a lo mejor yo estoy en un grado de zoom pues muy pequeñito y entonces me es difícil ver exactamente cuál es la referencia en un Excel. Siempre es mucho más fácil señalar el valor correspondiente. Yo en el momento del pulso intro, pues ya se me evalúa este producto. Y así puedo hacer con todos los operadores y con todos los datos que tenga yo en la pantalla.